Bueno, le decíamos, amigos, nuestro invitado es Francisco Faraco, economista, presidente de la firma de consultoría financiera Faraco y Asociados. Él recientemente publicó en Tacual Digital una larga entrevista y una declaración de que estamos viviendo a nivel de lo que todo el país vivió en La Guaira con el deslave. Por aquí pasó una gigantesca ola de recursos financieros que deslavaron la capa vegetal, industrial, agrícola de Venezuela y enriquecieron a unos pocos y nos dejaron ensartados a 32 millones de venezolanos y ahora nos la tenemos que calar. Te digo esto cuando aparecen, Francisco, los Panama Papers, donde hemos estado varios medios venezolanos y periodistas involucrados en eso, porque estoy viendo que ahorita por fin el señor Cameron, primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, del Reino Unido, admitió que tuvo acciones en una empresa offshore. La firma con sede en Bahamas pertenecía a su padre. Él había dicho primero que no había obtenido en absoluto nada de esa compañía, pero dice que sí tiene las acciones offshore, pero que no se benefició nunca, según dicen el diario La Nación de Argentina, que también sacó la información. Pero los Panama Papers nos ponen el ojo en una cantidad de vagabunderías de muchos personajes del mundo, pero sobre todo de esta chorocracia muy corrupta venezolana, donde pareciera que hay más de uno involucrado en esas colocaciones, ¿no? Sabemos y partimos de esta que tener una cuenta offshore no es pecado, no es ilegal tener una cuenta afuera, pero dejo que tú nos lo analices como economista y hombre de asesor financiero muy serio. Y sí, depende de la entrevista, te vamos a dar 2 o 3 pedazos de pizza. ¿Cómo no? Mira, las cuentas offshore se hicieron, las desarrolló Meyer Lansky, el asesor económico de Capone. De Al Capone, y que fue el hombre que montó los casinos en Cuba. Ajá. Y entonces él le propuso a un banco americano en aquella época que montara un banco en alguna de las islas para él poder depositarle dinero negro y que con garantía de ese dinero negro le dieran crédito en el territorio americano para levantar edificios y blanquear el dinero, legitimar los capitales. Así comienza eso que llama la banca offshore. Es decir, comienza para lavarle los reales a un delincuente como Capone, Meyer Lansky y Lucky Luciano después. Entonces, aquí en Venezuela se estiló mucho eso para poner algunos activos lejos del control del gobierno. Sobre todo, 2 tipos de activos. Activos cuyo origen no podía revelarse, ni puede revelarse, porque son dineros mal habidos. Y en Panamá hay una cosa que es peor que los offshore, que son las compañías con acciones al portador. Eso es algo que debería combatirse a fondo por los estados y sin embargo no se combate. Porque en acciones al portador tú no sabes quién es el accionista. El accionista es quien tenga las acciones. Y normalmente lo que se nombra es un protector, es decir, un abogado que ejerce como intermediario entre el patrimonio y la renta del patrimonio y los dueños reales del capital. Entonces, Panamá ha mantenido eso. La otra razón por la cual se crean compañías offshore es por razones hereditarias. Básicamente para poder legar sin que se paguen los tributos, porque hoy en día en Suiza tú puedes tener cuentas, pero a la hora de la muerte del dueño de la cuenta, los herederos tienen que mostrar la declaración de impuestos. Entonces, si no la muestran, pues no pueden tocar el dinero y eso crea un gran inconveniente y tiene un costo muy elevado porque los impuestos sucesorales en todas partes son impuestos muy altos. Uh-huh. En el caso de Venezuela y en el caso de estos señores que sí que puede llamar señores del gobierno, el objetivo es esconder activos que son absolutamente ilegales. No solamente ilegales, sino que ¿dónde saca una enfermera $2.000 millones? Por eso, bueno, sí, exacto, robo. Sí, ¿dónde saca un teniente de Visco $5.000 millones? Uh-huh. Un corredor de seguro saca $400 millones. Evidentemente son robados. Así es. Ahora, y esta gente son básicamente ellos, por ejemplo, la enfermera, es lo que llaman entre ellos un autobús. Es decir, ella aparece sacó $1.000 millones o $2.000 millones. Como Maduro, le ha hecho fe de autobús, pero lleva sentadito una pila más. Ajá. Adentro de una pila más que van bajándose a medida que el autobús va recorriendo. Entonces, definitivamente, los gobiernos, como dijo Obama, el problema de este tipo de operaciones es la debilidad fiscal de los gobiernos. En el caso de Venezuela, es la debilidad fiscal en el uso de un instrumento que se llama renta presunta. O sea, yo puedo decir que yo no tengo nada, como lo dicen muchos de ellos. No, y esa mansión es de un primo. Y esos carrotes son de un amigo.
Mira, chamo, no es así. ¿Quién es el amigo? ¿Cuánto te cobra por eso? Muéstrame los recibos. No, es que él es bondadoso. Sí, amigo, usted va a pagar por él. Fíjate que en los Estados Unidos, por ejemplo, si tú viajas en el avión de la empresa a cualquier lugar, tú tienes que declararlo como un ingreso gravable. En Venezuela no. En Venezuela el señor Jaúa se va en un avión de PDVSA para Brasil con la Yera, pues ni PDVSA paga todo como si él fuese como una donación al señor Jaúa. Y Jaúa pues no declara nada en el impuesto, que debería hacerlo, porque él está recibiendo un regalo, y los regalos hay que declararlos. Los regalos no son a título gratuito, los regalos son, tú recibes un regalo y tienes que declararlo. Entonces el problema es un problema de control fiscal. No hay problema. Ahora, claro, cuando tú tienes en el control fiscal individuos como este contralor, que no sabe lo que significa controlar, pues entonces se hace lo que le da la gana. Aquí estamos haciendo lo que ahí estoy viendo un personaje de la política venezolana, que dicen que tiene yates, que tiene cosas. Yo no creo que tenga yates. Es que está una cosa, hay que decir algo. También el gobierno ha decomisado a muchos narcotraficantes una cantidad de yates, aviones, carros y casas y apartamentos, y se las ha otorgado en beneficio o en comodato a mucha gente y a muchas instituciones militares. Sí, señor, hasta ese nivel hemos llegado. Hasta ese nivel. Yo tengo cerca un comando del CONAS, claro, que era una casa de un narco. De un narco arriba en Loma de Tamanaco. Sí. Que además era la casa era de mármol. Sí. Una de las casas más estrambóticas que yo he visto en mi vida. Ostentosa. Sí, de una ostentación grotesca. Sí. Y ahí los militares no echaron ni una lechapa para tapar la ostentación. No, ahí están metidos. Uh-huh. Y además, entonces ahora exhibiendo sus fusiles. ¿Has comparado la situación actual con el deslave de La Guaira? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el deslave, en Venezuela hubo un deslave, ¿verdad? ¿Qué fue un deslave? Cayó mucha agua, más agua de la que el suelo puede absorber productivamente, y se llevó por delante la capa vegetal, se llevó las piedras, se llevó las matas, se llevó todo. En Venezuela entraron 1.300.000 millones de dólares. ¿Y qué quedó? Destruyó la capa industrial, destruyó la capa agrícola, destruyó la capa comercial. Es un deslave. Y ¿dónde estaban las aguas del deslave de Vargas? Uh-huh. Cayeron al mar. ¿Dónde estaban las aguas de este deslave? En Panamá. O en otros paraísos. Claro. Pero el hecho es que de Venezuela se robaron entre 250 y 300.000 millones de dólares. Eso no son conchas de ajo. No, ese es el robo más grande en proporción a una economía del cual uno tenga noticia. Y lo peor es que aquí no pasa nada. Son cifras insólitas. Son cifras estrambóticas. Sí. El general Guzmán se robó unos reales y tenía una casa en Biarritz y tal, pero no es nada que ver con esto. El general Pérez Jiménez se robó unos cobres, sí, es verdad, pero es que aquí en Venezuela no solamente son los altos funcionarios que son ladrones, aquí están robando desde el general en jefe hasta el cabo. Hasta el cabo, sí, señor. A todo nivel. Entonces, además con una cuestión muy peligrosa, que es que tienes a las Fuerzas Armadas en el corazón mismo del latrocinio. Porque los militares son especialistas en alimentos. Sí, señor. Son especialistas en construcción. Sí, señor. Y ahora en energía eléctrica. También. En los 3 sitios más sensibles que hay para robar. Y tras bastidores de líneas aéreas y de otros servicios. Entonces, uno ve hoy, por ejemplo, cuando aquí comenzaron los negocios con China, yo decía, mire, hay dos países que son grandes ladrones, los chinos y los rusos. Por supuesto, me dijeron de todo. Bueno, resulta que los familiares de Mao Zedong tenían cuentas en Panamá. Sí, los hijos y yernos y tal, Xi Jinping tienen cuentas en Panamá. Xi Jinping, que está en una campaña anticorrupción, y resulta que así tenían algunas humo en los ojos. Eso llamaban antes humo en los ojos. Igual con Putin. Putin es tremendo ladrón. Totalmente, además comprobado desde hace años. Sí, mira, con eso son los que nosotros hacemos negocio. Un hijo de Putin. Es un hijo de Putin, sí. Con eso que nosotros hacemos negocio, con los chinos y con los rusos, y con los bielorrusos, que es ese más choro que los rusos. Bueno, se chorearon a los rusos. Así es. ¿Cómo será? Y van a sembrar plátanos y todo. No, ¿te acuerdas de eso? Compre plátanos, para que usted vea la porquería que son los plátanos de algunas zonas del lago hoy en día. Que las compraron ellos. Que nunca llegan a madurar. Son plátanos duros, parecen unos garrotes.
Sí, sí, es verdad. Bueno, es un arma de defensa personal. O de ofensa. También. Porque que le ponga unos plátanos de eso en el plato. Sí, que va, óyeme, pero... Plátanos tiesos. Ahora, seguimos hablando de lo de Panamá, siguen saliendo nombres, siguen apareciendo gente en el mundo entero y todo esto. Pero fíjate, en otras partes se hacen investigaciones, se cuestionan y tal. Aquí están callados la boca porque van apareciendo individuos. Apareció Carrullo, aparecieron otros más, viene por ahí un exgobernador de la oposición también, viene mucha gente y estos se quedan calladitos. Más bien están amenazando con que a los portales, tomar medidas contra los portales que han desarrollado la investigación. Mira, el problema de Venezuela en materia de persecución de la corrupción y de la vagabundería es intratable, porque el alto gobierno está comprometido en cosas que son absolutamente fuera de lugar. Por ejemplo, el tema de los narcosobrinos. No eran medio kilo de cocaína, eran 300, 800 kilos de cocaína. O sea, y las grabaciones que le hizo la EA son días enteros de grabación. Sí, meses enteros. O sea, que para escuchar la grabación, los abogados piden que le den 3 meses. Bueno, van a pedir más, pero sobre todo que ya una investigación o una petición de un abogado venezolano logró que se saliera así, porque está poniendo la plata de Venezuela y del gobierno venezolano para defenderlo. Ahora buscaron al bufete más caro. ¿Quién está detrás? Eso lo paga un amigo. Y como aquí no se investiga, entonces lo paga un amigo. Aquí no se investiga de dónde saca el amigo esos reales y por qué razón lo saca. Pero allá lo tienen que explicar. Bueno, sí, pero entonces el abogado defensor dice, no, eso me lo está pagando el Farago y compañía. Entonces preguntan aquí, Farago y compañía, no, porque son gente amiga, vale, yo soy muy buena gente y tal. Y entonces ya está, ahí se acabó la investigación, ahí muere. Así es. Pero también has dicho que hay una especie de cobardía en el país, sobre todo por la presencia militar en todas las áreas. Mira, yo voy a decir como dijo el general Guzmán, Ana Teresa, vámonos de aquí, porque ya las gallinas están cantando como gallo. Hoy, en esa cuestión que dio Maduro ahí, esa gritería, con 300 ese bochinche, era una gallina cantando como gallo. Así es. Bueno, vamos a identificar el circuito y regresamos con Francisco Faraco, que esto se pone bueno. Bueno, continuamos conversando, amigos, con el analista financiero, economista, que es el doctor Francisco Faraco, presidente de la firma de consultoría financiera Faraco y Asociados. Bueno, estamos hablando de lo del país cobarde, que decías tú, de la presencia de los militares en todo. Maduro ha tenido más militares en cargos que Chávez. Mira, pero realmente el hombre que mete los cuarteles en la administración pública es Hugo Chávez. El padre de todo esto es Hugo Chávez. Para mí Maduro no es sino un accidente. Sí, así es. Aquella pagalíos de la colonia, ¿no? De ahí no pasa. Sí, esto es consecuencia de la política de Chávez. Ahora, el problema de los militares en la administración pública, tal como están y en los lugares que están, es gravísimo para la República. Porque el militar no está educado para administrar, el militar está educado para mandar. Para defender a la nación. Así es, para sus cosas. Pues. Y para ser obedecido, apenas. Para obedecer y ser la contraria. Él está educado en la obediencia y el mando. Vertical, sí, señor. Entonces, el militar no está educado para administrar, significa debatir, significa compartir, significa dialogar, y el militar no está educado para eso. Pero además de eso, son muy malas costumbres. Porque desde que son cadetes, ¿sabes que en la escuela militar cogen los paquetes, ¿no? O sea, que le llevan al del interior, le llevan su conservita de leche si es de cobre y tal. Bueno, entonces se pelean las guardias de los domingos para robarse los paquetes, ¿sí? A los nuevos. Entonces, desde ahí comienza el latrocinio. Cuando llegan a posiciones de poder en la administración pública, entonces van cogiéndose las cosas. Pero realmente lo que hemos visto del mundo militar en estos años deja pálido a los ladrones civiles. Así es. Nada que ver, o sea, comenzando por el general Cruz-Wefer, que ya tiene cobres ahí en Panamá, y Cruz-Wefer estuvo unos meses en el Plan Bolívar 2000, unos meses, y eso bastó para que sea una fortuna.
Y así como Cruzhuefer, todos, dígame, los que han pasado por los ministerios de Hacienda y por los ministerios de Alimentación. Por la tesorería. Por la tesorería. Ahí está donde termina la enfermera. Y el ministerio de Alimentación. Osorio. La señora viajaba en un G5 de un empresario. Entonces te digo, realmente el general que quiera, el gobierno que quiera en Venezuela, que quiera sanear la administración pública, tiene que volver a meter a los militares en sus cuarteles. ¿Dónde deben si estar? no es así... Y Maduro lo dijo hace poquito, tiene que regresar a sus cuarteles, ha metido más militares. No, porque es que Maduro lo que dice cualquier cosa, Maduro no tiene ni dolor de corazón ni propósito de enmienda. Porque él nada de eso, pues. Maduro no sabe lo que es enmendarse, pues. Yo creo que Maduro tiene una gran cosa, porque tiene que ser amado por las mujeres. Yo creo que es el único hombre que la mujer le pega. Ay, Dios mío. Sí. Tiene cara de sometido, según tú. Sí. No. Tiene cara de sometido. Sí. Cara y... Ahorita, cuando te vio el acto, si ya lo agarró por ¡métase para adentro! Si ya lo agarró por las manos, lo llevó. Sí. Entonces, ahora, digo, el país así no va a ninguna parte. Oye, esa es otra cosa. Ahora, Maduro... Un día libre ahora, después está con los 14 motores prendidos. Y que no nos saquemos el cabello, sino que nos peinemos con los dedos. No, él dijo... Yo quiero ver a Iris Varela sin secarse el pelo. Él dijo secarse el pelo, no secarse el cabello. Ah, ok. Para el cabello a lo mejor se va a tener que utilizar yo creo que a Cilia eso no le va a gustar. Sí, Cilia se ve que le gusta secarse su cabello como buena venezolana. Sí, pero bueno, fue yo del te decía pelo. una cosa, Mariela, tú estás equivocada en eso. La venezolana de antes era una venezolana, tu generación y eso, es una venezolana que quería parecer a mí. Sí. Hoy en día ¿Yo te parezco una mí, Faraco? Sí te parece. Gracias. Hoy en día es licra a media pierna, con rabo y mondongo incluido. Así es, qué bueno, eso es así. Pero Faraco, tú Es estás así. echando ese ojo, ¿no? pero perdóname, un análisis sociológico, como No, me dijo la pues, invitada. ahora Claro que fenotípico. sí. Eso está bueno. Licra y mondongo. Ese es el fenotipo, dímelo porque eso hay que ponerlo en Twitter. Licra a media pierna. Licra a media pierna. Con rabo y mondongo incluido. Con rabo y mondongo incluido, eso es verdad. Va para el centro, ve las bachaqueras para que tú veas que sí, es verdad. Yo lo estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Burlando, estoy simplemente reconociendo un hecho. Una realidad. Así es. Es así, es una realidad. Ahora, dime una cosa, el presidente decretó la Semana Santa libre, fue un fracaso total, él dice no, que se ahorró. No, el propio viceministro lo desmintió. Dijo que había sido un fracaso. Un fracaso. Entonces, porque claro, meten a la gente en la casa ahora los viernes. Los viernes, pero es que como en Venezuela todo lo provisional se vuelve definitivo, nosotros comenzamos, aquí se comienza a trabajar, y yo estoy en una oficina donde hay muchos despachos públicos, ahí se comienza a trabajar de verdad, a las 10 de la mañana. Porque a las 10 van a tomar café. Uh-huh. Y entonces toman su café y entonces ya no se quedan ahí hablando en el lobby y no suben hasta las 11. Uh-huh. Dejan la chaqueta del paltón, lo que sea, en el escritorio. Entonces a las 11 se sientan un rato, hacen una llamada por teléfono y a las 12 todo el mundo se va, porque el horario es hasta la 1. Pero como no tienen chance para buscar el carro, entonces se van a las 12 y media, se va todo el mundo. Aquí se trabaja de 11 a 12, más nada. Y ahora va a ser 4 días a la semana y ahí será para siempre. Entonces, un país que enciende los 14 motores, los agarra y los tira al agua. Y entonces prende el motor de la vagancia. Tal cual. Que es el gran motor. Y de la dependencia. Que puede encender un hombre con las características de Nicolás Maduro Moros. El motor de la vagancia. Porque no puede encender un motor del trabajo porque nunca trabajó. Era reposero total. Entonces, fue la un daño enorme a la República, porque aquello que llamaba de General Gómez, orden, paz y trabajo, pues, paz, unión y trabajo, aquí no hay ni paz, ni unión, ni trabajo. Es lamentable que hemos llegado a este punto. Mofa de paz, unión y trabajo. Sí. Pero cerremos con la parte económica. Cada día es más dramático. No, este es peor, mira, cada día es peor, porque cada día se produce menos. Cada día la gente trata de mantener su nivel de consumo y no puede. Uh-huh. Cada día podemos importar menos porque no tenemos dólares y nadie nos fía.
Y lo que es peor, cada día hay menos medicinas. Que es lo grave, ¿vale? Además, entonces, hoy lo pongo yo ahí, que no quieren aceptar la ayuda humanitaria porque después de eso vendría una invasión al país. Bueno, es que es que es un delirio. Es que no les importa. No les importa, porque ellos necesitan un cafenol y mandan un avión a Curazao. Y tienen en cada clínica 2 cuartos guardados para todos los funcionarios del gobierno, obligatoriamente las clínicas privadas. Tienen todos para una emergencia. No, son los privilegios, son una nomenclatura. Le dan la comida desde un galpón que hay dentro del mercado de coche, donde les dan a todos los ministros y a los funcionarios altos, llevan todas las cestas. Bueno, mire, yo todos los viernes llegan al Centro Financiero Latino, y quien quiera ver lo que vaya allá, 2 cavas llenos de bolsas, no de los bolsas estamos del lado afuera. No, exacto, así. Llenas de esos son los autobuses. Así, de bolsas con alimentos, y ya tienen su nombre. Sí, se las reparten. Entonces, a repartirse en el CONAS es exactamente igual. Entonces, mira, aquí realmente se ha estructurado una clase privilegiada que no existía en Venezuela nunca. Pues cómo no, aquí había gente que tenía privilegio porque tenía dinero. Claro. Pero aquí no, aquí puedes tener dinero y te mueres en una clínica porque no hay el medicamento. Entonces, a menos que tú tengas aviones y mandes tus aviones. No puedes comprarte pues nada. Nada, no, aquí es lo mismo ser limpio que no serlo. Ni comida, ni medicina. Nada. Sí. Entonces, mire, eso conduce a un país no solamente a la ruina que ya estamos, sino al desespero de sus habitantes. El joven venezolano, a mí los nietos me preguntan, ¿y estudiar para qué? ¿Para qué voy a estudiar? Para eso me hago un grupetín y tal, y me afilio allá a cualquiera de estas... O peor, niños ya dibujando en las escuelas que quieren ser pranes. Claro. Sí, bueno. O ser malandros, dibujan bueno, es que yo pistola. Creo que esto no es pranes. Claro, aquí, un pranato. Aquí hoy en día lo que vimos, por ejemplo, de unos delincuentes asaltando un local del 6CPC para sacarse a los suyos, lo que está ocurriendo con los Picure, los retenes, así todo es. el disparo que hicieron allá. Lucifer, sí. El general que mataron de 30 disparos. 30 tiros, entonces, mira, realmente nosotros lo queremos ver. En Venezuela no se quiere ver la gravedad de la realidad de lo que estamos viviendo. No se quiere ver. Seguimos viviendo pegados a una novela y exigiendo a la asamblea que saque el gobierno, pero cuando se convoca una marcha nadie va. Entonces queremos que otro haga el mandado. Si nosotros no hacemos el mandado, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Así es. Sí, bueno. Te agradecemos muchísimo, Francisco Faraco, siempre tus palabras son... por su presencia y su delicadeza para conmigo. Bueno, le decíamos, amigos, nuestro invitado es Francisco Faraco, economista, presidente de la firma de consultoría financiera Faraco y Asociados. Él recientemente publicó en Tacual Digital una larga entrevista, una declaración de que estamos viviendo a nivel de lo que todo el país vivió en La Guaira con el deslave. Por aquí pasó una gigantesca ola de recursos financieros que deslavaron la capa vegetal, industrial, agrícola de Venezuela y enriquecieron a unos pocos y nos dejaron ensartados a 32 millones de venezolanos y ahora nos la tenemos que calar. Te digo esto cuando aparecen activos cuyo origen no podía revelarse, ni puede revelarse bajo un dinero mal habido. Y en Panamá hay una cosa que es peor que los offshore, que son las compañías con acciones al portador. Eso es algo que debería combatirse a fondo por los estados y sin embargo no se combate. Porque en acciones al portador tú no sabes quién es el accionista. El accionista es quien tenga las acciones. Y normalmente lo que fue el hombre es un protector, es un abogado que ejerce como intermediario entre el patrimonio y la renta del patrimonio y los dueños reales del capital. Entonces, Panamá ha mantenido eso. Muchos personajes del mundo, pero sobre todo de esta chorocracia muy corrupta venezolana, donde pareciera que hay más de uno involucrado en esas colocaciones, ¿no? Sabemos y partimos de esta que tener una cuenta offshore no es pecado, no es ilegal tener una cuenta afuera, pero
dejo que tú nos lo analices como economista y hombre de asesor financiero muy serio. Y sí, depende de la entrevista, te vamos a dar 2 o 3 pedazos de pizza. ¿Cómo no? Mira, las cuentas offshore se hicieron, las desarrolló Meyer Lansky, el asesor económico de Capone. De Al Capone, y que fue el hombre que montó los casinos en Cuba. Ajá. Y entonces, con los Panama Papers, donde hemos estado varios medios venezolanos y periodistas involucrados en eso, porque estoy viendo que ahorita por fin el señor Cameron, primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, del Reino Unido, admitió que tuvo acciones en una empresa offshore. La firma con sede en Bahamas pertenecía a su padre. Él había dicho primero que no había obtenido en absoluto nada de esa compañía, pero dice que sí tiene las acciones offshore, pero que no se benefició nunca, según dicen el diario La Nación de Argentina, que también sacó la información. Pero los Panama Papers nos ponen el ojo en una cantidad de vagabunderías de... Entonces él le propuso a un banco americano en aquella época que montara un banco en alguna de las islas para él poder depositarle dinero negro y que con garantía de ese dinero negro le dieran crédito en el territorio americano para levantar edificios y blanquear el dinero, legitimar los capitales. Así comienza eso que llaman la banca offshore. Es decir, comienza para lavarle los reales a un delincuente como Capone, Meyer Lansky y Lucky Luciano después. Entonces, aquí en Venezuela se estiló mucho eso para poner algunos activos lejos del control del gobierno. Sobre todo 2 tipos de activos.